CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de CADEFI, ¿cómo están en esta calurosa tarde de jueves aquí en nuestra charla fiscal entre amigos con un tema interesante que es la devolución de contribuciones y aquí con un elenco de superlujo? Casi nos estamos juntando el centro sureste de la República. Tenemos a mi mano izquierda, en primer lugar, al maestro Wilfredo Fabián. Ya lo conocen, es un maestro que es de casa, de aquí de CADEFI, y nos va a acompañar para esta plática. Wilfredo, directamente desde la bella Angelópolis de Puebla. Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos a esta plática, que va a ser muy enriquecedora, ¿no? No, al contrario, gracias por la invitación, César, y pues igual la invitación para nuestros amigos, que cualquier duda que tengan, que la planteen y con gusto les apoyamos. También nos acompaña desde la bella Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el maestro Luis Sánchez. Luis, es un honor que estés con nosotros desde Tuxtla Gutiérrez, que hayas hecho el viaje para estar con nosotros. Maestro César, muchísimas gracias. Maestro Fabián, por la invitación a esto para hacer posible CADEFI, pues igual afortunado por la ocasión, y qué bueno que se hace esta plataforma para que pues nosotros podamos aportar a la sociedad y puedan prácticamente dirimir toda una clase de dudas que se pueden resolver al transcurso de esta charla, que al final del día pues siempre resulta relevante este tipo de pláticas, porque al final del día es la praxis común como tal, ¿no? Del fondo del tema en el cual podemos resolver para la sociedad, en este caso, que nos escucha, ¿no? Sí, pues muchas gracias, y también muchas gracias al equipo de producción de CADEFI que siempre hace posible estas transmisiones. Y bueno, aquí con este elenco de lujo, como les decía, de Puebla y de Chiapas que nos acompañan aquí, y obviamente acá su servidor es 100% chilango, pero bueno, algún defecto teníamos que tener, ¿no? Pues vamos a empezar con el tema. El tema es muy, da para mucho, ¿no, amigos? El tema de devolución de contribuciones, y ahora más que nada con esta situación que han estado viviendo las sociedades en estos 2 últimos años derivados de la contingencia sanitaria, donde prácticamente el flujo de efectivo se ha visto mermado de las sociedades, pues es importante, pues prácticamente para los contribuyentes, hacer recurso de todo lo que tengan, ¿no? Incluso de los saldos a favor que pudieran tener, ¿no? Y les digo, para empezar, y dado el tema que es devolución de contribuciones, quisiera en primera instancia saber qué son las contribuciones, porque no es lo mismo, o muchas veces hablamos de impuestos y de contribuciones. Me gustaría saber, y la primera aportación que nos puedan hacer, qué diferencia existen entre las contribuciones y los impuestos. De hecho, las contribuciones como tal, pues básicamente parte efectivamente de una obligación que puede ser en dinero o una especie, que al final del día el ciudadano, en este caso nuestro país, México, tienen todos los ciudadanos de contribuir al gasto público como tal, contenida en la Constitución el 31 fracción cuarta, en el cual ese ciudadano, que al final del día, de lo que vamos a estar platicando al transcurso de esta charla, resulta que lo que bien comentas, esas herramientas o algunos medios para poder hacerse de un cierto recurso derivado de esta obligación, en el cual el ciudadano se obliga a pagar cierta contribución al Estado, que en relación con los impuestos como tal, bueno, esa cantidad líquida que recibe el Estado como tal, pues tiende que al final del día el contribuyente, en este caso el trabajador o cualquier otra persona física, persona moral, pueda al momento de presentar su declaración u obligación, esa devolución de ese saldo que al final del día le puede resultar para esa persona. Ok, Fabián, ¿quieres agregar algo? Sí, efectivamente, como comenta Luis, acuérdate que en el Código Fiscal de la Federación tenemos una clasificación de cómo es que se clasifican las contribuciones, y ahí prácticamente nos habla acerca de los impuestos. Como sabemos, los impuestos pues bueno, están marcados en cualquier ley de la materia, llámese ley de IVA, llámese ley de ISR. Cada uno de ellos tiene sus objetos, tanto a nivel, pues impuestos a nivel federal, pero también impuestos a nivel estatal. También nos establece el Código Fiscal que una contribución también es las cuotas y aportaciones al Seguro Social, que como bien sabemos existe un ordenamiento que en este caso pues es la ley del Seguro Social para el sector privado, pero también acordémonos que
En el artículo 123 también nos establece el nacimiento de las leyes para el sector pues, público, ¿no? En este caso tenemos a la ley, por ejemplo, del ISSSTE y cualquier ley que en este caso pues, regule, por ejemplo, a los estados. Y la característica, hablando acerca de la ley del Seguro Social, es que pues aquí vemos que es de manera tripartita en cuanto al tema de cómo se integra, digamos, la gran bolsa, ¿no? Porque como sabemos, una parte lo paga el trabajador, otra parte lo paga el patrón, pero también otra parte es a través de un subsidio que da el gobierno, ¿no? Ahora, también, adicionalmente de eso, tenemos también los accesorios, es decir, que como que hiciéramos una especie de cronograma, tal vez podríamos llamarle, en donde tenemos en primer nivel jerárquico a las contribuciones. Luego tenemos a los accesorios, es decir, que forman parte también de las contribuciones. Por ejemplo, tenemos los recargos, ¿no? Okay. Eso se da derivado de que, por ejemplo, si nosotros pagamos fuera del plazo, ¿no? Hay un recargo que normalmente es del 1.47%, que viene establecido en la Ley de Ingresos de la Federación como tal. También tenemos la indemnización. Nos establece que una indemnización se va a dar prácticamente cuando, por ejemplo, tú le entregues un cheque a la autoridad para efectos de que se cubra una contribución, pero resulta que ese cheque no tiene fondo, ¿no? Puede que por X o Y situación no tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber un porcentaje que normalmente es del 20%, en el cual, pues bueno, se le va a tener que cubrir a la autoridad por el hecho que no tenía fondo en su momento. Entonces, en este sentido, para hacer un resumen, pues veíamos que vamos a tener las contribuciones como tal y luego tenemos los accesorios a las contribuciones. Y como comentábamos, vamos a hablar en este caso, pues, por ejemplo, del pago de lo indebido, del saldo a favor, en qué consiste cada uno de ellos. Sí, es muy importante y bueno, nada más para redondear lo que ya también han comentado, como bien comentan, pues el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación precisamente nos hace una clasificación, como bien mencionas, porque por ejemplo, en el caso de dentro de esa clasificación tenemos de las contribuciones, en primer lugar a los impuestos. En segundo lugar tenemos las aportaciones de seguridad social, en tercer lugar las contribuciones de mejoras y los derechos. Entonces ese artículo 2 nos da esa clasificación de qué podemos entender o qué debemos de entender como contribuciones. Entre las más importantes son precisamente los impuestos y las aportaciones de seguridad social. O sea, porque muchas veces nos hemos casado con la idea de que cuando hablamos de devolución de contribuciones solamente nos referimos a la parte de impuestos, ¿no? Sin embargo, bueno, también de acuerdo a la clasificación de este artículo 2 del Código Fiscal, también entran lo que son las aportaciones de seguridad social, como son las cuotas del IMSS o las cuotas, más bien las aportaciones a lo que es el Infonavit. Entonces también este tipo de contribuciones, que son las aportaciones de seguridad social, también serían sujetas de devolución, ¿no? Y como también lo mencionan, pues también pueden haber contribuciones pues, de manera local. En cada una de las entidades federativas tiene su propia ley de ingresos y entre su propia ley de ingresos tendrá sus propias contribuciones, ¿no? Que más adelante también vamos a hablar de cómo se dan estos supuestos, ¿no? Sí, en efecto, toda esta parte de la contribución al ser prácticamente la sociedad en su conjunto, pues con la vinculación y demás disposiciones locales, pues obviamente prácticamente teníamos que ver esa obligación como persona para ver a cuál estoy sujeto, ¿no? Que al final repercute en gran manera en la parte económica, como bien comentabas, parte de lo que estabas señalando en relación a esta situación que se vive en el país, en el que cada persona pues tiende a ver a qué estoy sujeto, ¿no? Para ver si al final del día esas contribuciones puedo ser sujeto a una devolución, o en su caso esos pagos indebidos también me puedo beneficiar derivado de esas situaciones que al final repercuten para X o Y razones, partiendo de que al final esa obligación tiende de que pues a veces esa persona puede percibir algo de lo que hizo al Estado, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Fabián? Sí, efectivamente, como comentabas tú también y como comentaba Luis, sí hay, pues no solamente a nivel federal, que como decías, solicitar esos saldos a favor, sino que también a nivel estatal, ¿no? Pero sabemos que el procedimiento es diferente. Hace rato tú comentabas que, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, pues sí es un poco tedioso que
más al rato que hablemos acerca del tema de cuánto es el tiempo que tiene la autoridad para que nos haga esa devolución, pues va a depender mucho de cada código del Estado, porque, por ejemplo, si no estoy en el error, y espero que si no sea así me corrige, por favor, me parece que para efectos del Infonavit, pues lleva cierto periodo, ¿no? Es más el tiempo, porque en el caso de las federales nos establece el Código Fiscal que son 40 días hábiles. Es correcto. En el caso del Seguro Social puede que sea diferente, las estatales de la misma forma. Los requisitos que se van a necesitar, también los formatos, todo eso va cambiando, Sí, dependiendo claro. de la contribución, ¿no? En este caso. Sí, y en este caso, bueno, ya puntualizando ya el tema, ¿en qué casos un contribuyente puede solicitar una devolución de una contribución? Bueno, en este caso, partamos de los impuestos federales para ir separando, ¿no? Vamos a hablar de impuestos federales en efecto, principio. De entrada, ¿En qué casos puede en un contribuyente partiendo de una solicitar? relación laboral entre patrón y trabajador, la principal obligación federal que tiene, pues, es el impuesto de la renta. Pues el impuesto sobre la renta, pues la constante retención que hace el contribuyente al momento de enterar al Estado, bueno, tiende a que al final del día esa aportación de ese trabajador la viene realizando derivado de una quincena, honorarios y demás, que una vez presentada esa declaración, bueno, determinamos ese cálculo anual para efectos si tengo yo devoluciones de saldo a favor para ser sujeto y el Estado pueda en su momento retribuir esa cantidad líquida que puedo yo beneficiarme una vez que cumplo con esa obligación. Ok, entonces yo o como contribuyente puedo solicitar una devolución de contribución cuando tengo un saldo a favor. Por supuesto, ¿no? Un tema, el principal ejemplo, que ahorita estamos hablando de ISR, que es lo que más común se ha dado. Ahorita acabamos de terminar el periodo final de las personas físicas y pues están ahorita en este rollo de ver si me lo devuelven, no me lo devuelven, las inconsistencias, si hay un pago en exceso y demás. Bueno, ahí estamos y qué bueno que se hace este evento porque al final del día es donde nosotros podemos dirimir toda esta clase de dudas que al final llega para poder por lo menos abrir un poco más el abanico de este tipo de cuestionamientos de que si, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Con estos procedimientos o qué tengo que agregar para ver si me negaron esa devolución. Bueno, el ISR en específico, pero ahorita estamos en tiempo de poder ver si todavía podemos desvirtuar los hechos o las inconsistencias que el Estado mismo nos solicita, ¿no? ¿Y en qué otros casos, Fabiana? Bueno, Luis nos mencionaba que cuando el contribuyente obtiene un saldo a favor. ¿Y en qué otros casos también el contribuyente puede solicitar una devolución? Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, es importante comentar que en el artículo 22 del Código Fiscal nos establece que las autoridades fiscales, y ahí si nos damos cuenta, esa palabra queda como de manera general, ¿no? Porque las autoridades fiscales no solamente son decíamos, las federales, sino que también las estatales. Dice, devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que resulten de conformidad a las leyes fiscales. Entonces, aquí estamos en presencia de dos conceptos en el cual se genera un saldo a favor. Uno que es de un pago de lo indebido y otro es derivado de, como tal, el saldo a favor, que hay una tesis, César, que establece cuál es la diferencia entre uno y el otro, que en el primer caso, en el pago de lo indebido, resulta por una operación pues meramente aritmética. Por ejemplo, un caso, resulta que en un pago provisional de X mes, resulta un pago de 800, pero por error anoté 8,000. Ahí estamos de acuerdo que se está pagando en exceso, ¿no? Ese pago que hicimos en exceso tenemos dos opciones, ya sea solicitarlo en devolución o en su momento pues compensarlo siempre y cuando sea contra el mismo impuesto, porque como ustedes sabrán, desde 2019 ya se eliminó lo que es la compensación universal, en donde podíamos compensar, por ejemplo, ISR contra IVA o lo contrario, pero ya de 2019 hacia adelante ya no se puede. Excepto, hay una regla de miscelánea que establece que si ese saldo a favor proviene hasta el 31 de diciembre de 2018, se puede seguir compensando de manera universal, pero esa es la condicionante. El otro supuesto es del saldo a favor, que ese deriva pues, de la mecánica de ley, ¿no? Que es, por ejemplo, ingresos, menos deducciones, menos, por ejemplo, retenciones de ISR, menos pagos provisionales, el resultado es el saldo a favor. Y es ahí donde nosotros vamos a solicitar ese saldo a favor, que en este caso hay como dos tipos de solicitud de ese saldo a favor, que en primer lugar tenemos la devolución automática
que esa viene establecida en miscelánea fiscal, y el otro tipo de solicitud de saldo a favor es a petición del interesado, que en ese caso pues nosotros tenemos que solicitar esa devolución mediante una solicitud que igual más adelante vamos a comentar cuál es el proceso que se debe de seguir. Y fíjate que es muy importante lo que comentan, porque sí es de suma importancia hacer precisamente esta distinción entre lo que es un saldo a favor y lo que es un pago de lo indebido. Y justamente la tesis jurisprudencial que mencionas, Wilfredo, la retoma precisamente el SAT y la pone en el anexo 7 de la resolución miscelánea en el criterio 28 CFF, que precisamente toma ese concepto de qué es pago de lo indebido y qué es saldo a favor, precisamente de esta tesis jurisprudencial. La retoma el SAT, la pone en el anexo 7 en sus criterios normativos, en el anexo 7, criterio 28 CFF, y ahí ustedes pueden ver el concepto precisamente y la diferencia que se tiene entre un saldo a favor y un pago de lo indebido, que a grandes rasgos, como ya lo mencionaron, pues el saldo a favor es aquel que se deriva simplemente del procedimiento que se sigue en cada una de las leyes, ¿no? Como mencionaste tú, en el impuesto sobre la renta, ingresos menos deducciones, menos pérdidas fiscales, ya por la tasa, el pago provisional, menos los pagos provisionales, menos las retenciones que me hayan hecho terceros, y ya, si estos conceptos son mayores a los ingresos, pues estaríamos en presencia de un saldo a favor, ¿no? Esto se derivó aplicando simplemente el procedimiento que está en ley. Y el pago de lo indebido, como bien mencionaste, en caso, por ejemplo, del IVA, es decir, en primera instancia yo tenía, poniendo números, un IVA trasladado de 10, un IVA acreditable de 2, y declaré dos a cargo de impuesto al valor agregado, pero posteriormente me doy cuenta que el impuesto acreditable era mucho mayor del que yo había declarado. Hago mi declaración complementaria y ahora tengo 10 de impuesto trasladado, 9 de impuesto acreditable. Debería de haber pagado solamente 1, sí, claro, pero pagué 2, ¿no? En la declaración yo tengo que poner monto pagado con anterioridad, 2, la fecha en lo que yo lo pagué, y automáticamente en el formato me va a dar un saldo a favor, pero ese ya es derivado ¿de qué? De un pago de lo indebido. Y esto es muy importante porque los efectos son distintos, incluso en la ley del IVA son distintos. Recordemos que, por ejemplo, en la ley del IVA, los saldos a favor, de acuerdo al artículo 6 de la ley del IVA, solamente tienen dos vías. Una es una devolución o un acreditamiento posterior en las siguientes declaraciones. Es la única vía. Sin embargo, fíjense que es muy importante y por eso hay que puntualizar esta parte de qué es un saldo a favor y qué es un pago de lo indebido, porque en el caso del impuesto al valor agregado, hubo una reunión por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialmente en la parte de los síndicos con la autoridad fiscal, donde precisamente había una situación que no estaba muy clara, ¿no? Y en especial ahora que, como bien mencionaste, a partir de que en 2019 se limita lo que es la compensación universal, pues obviamente hubo muchas dudas al respecto. Una de esas dudas era, ¿qué pasaba cuando yo tenía un pago de lo indebido en impuesto al valor agregado? ¿Qué pasaba? Porque si bien es sabido que el pago de lo indebido contra qué era nada más, yo nada más lo puedo compensar, no lo puedo ni acreditar y solicitar a favor. Y esta duda se la externan estos síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos al SAT, y el SAT resuelve que si tú tienes un pago de lo indebido derivado del impuesto al valor agregado, ese pago de lo indebido lo puedes compensar contra las declaraciones posteriores o anteriores del impuesto al valor agregado. De hecho, antes de febrero del año 2021, que fue esta reunión que tuvieron estos institutos colegiados con el SAT, el formato para presentar la declaración no venía para poner ese concepto. Posteriormente, ya en febrero de 2021 en adelante, si ustedes pueden ver el formato del impuesto al valor agregado, ya existe un campo donde tú puedes hacer una compensación, pero solamente de ese pago de lo indebido que se generó. Únicamente sobre eso, sobre pago de lo indebido, efectivamente. Se generó de impuesto al valor agregado. Sí. Por eso es muy importante que hiciéramos esta diferencia, ¿no?, entre qué es un saldo a favor y qué es un pago de lo indebido, porque incluso hasta en el impuesto sobre la renta
también en el pago provisional, cuando yo hacía un pago de lo indebido en pago provisional, también ahí me mencionaban que ese pago de lo indebido en pago provisional no puedo compensar contra los pagos provisionales a futuro. Entonces, en efecto, son diversos criterios que se vienen aterrizando, pero no así cuando se deriva del pago como tal, de la obligación directa de los ejercicios posteriores a la eliminación de la compensación universal. Totalmente ahí nos limita esa compensación que al final le daba un respiro al sector, exacto, sector ¿no? empresarial, de que bueno, yo podía compensar con la actualización en los recargos y le daba ese apalancamiento para poder seguir operando, cosa que fue un boom prácticamente, porque con todo este esquema nos reduce la capacidad, en cierta manera, por los sectores que me ha tocado en lo personal, ver de que pues ya dice, bueno, ya no tengo esta herramienta, ya no tengo esta facilidad, no puedo yo solicitar esa devolución, únicamente puedo yo, no puedo hacer la compensación, devolución o acreditamiento, ¿no? Cuando esta compensación te permitía llevar a cabo esta conducta, ¿no? Que al final del día, pues, ojalá vuelva, sí, partiendo de toda esta situación que se vio en el país. Sí, es precisamente la importancia del que toma relevancia este tema, ¿no? De la devolución. Al momento en que nos cooptan lo que es la compensación, pues toma mayor relevancia este tema de la devolución. ¿Algo más que quieras agregar, maestro? Sí, efectivamente. Solamente comentar que los momentos en el cual se van a generar este tipo de saldos a favor o pago de lo indebido son diferentes dependiendo del impuesto que corresponda. Porque, por ejemplo, en el caso del IVA, sabemos que es de manera mensual. Ese saldo a favor o pago de lo indebido se puede generar de manera mensual. No así para efectos de ISR, porque única y exclusivamente se genera hasta la presentación de la declaración anual. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de cuotas al Seguro Social, pues puede ser de manera mensual. Entonces ahí para que tengamos como ese punto, ¿no?, a considerar. De los periodos, ¿no? Que bueno, los saldos a favor se van a generar conforme se vayan causando las contribuciones. Unas pueden ser de manera mensual, otras de manera anual, otras de manera bimestral o de manera mensual en el caso también de algunas cuotas de seguridad social, ¿no? Recordemos que en el tema de ISR pues son pagos mensuales a cuenta del anual. Entonces el anual vemos cuánto tenemos ese saldo a favor para poder solicitar esa devolución. Y hablando de los sectores económicos, Luis, tú que estás muy involucrado, ¿cuáles sectores económicos se vieron afectados precisamente con esta parte de la compensación? ¿Y qué sectores económicos son los que precisamente obtienen muchos saldos a favor derivado de sus de hecho, actividades, ¿no? Ahí partiendo una poquita, trayendo a colación un evento que se dio en el Senado de la República, precisamente todo este esquema de la compensación. Se programó por ahí un evento que tuvo, en el cual participó en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, buscando contrarrestar el impacto de la compensación universal, partiendo de que pues, en la ley de ingresos se pronuncian y dicen, ¿sabes qué? Se elimina esa compensación universal. El efecto pues, en el sector el sureste del país, en el cual se vio bastante mermado, prácticamente es la parte agrícola, el sector bananero, por ejemplo, el tema de minerales, o los que realmente tienen, se dedican a generar o operar con tasas, impuesto a base, tasa cero, afectó en gran manera, porque al final del día esa devolución podía yo poder contrarrestar este impacto que tenía yo. En su caso, la devolución contra ejercicios posteriores o con otro impuesto también permitía esa situación. En contexto, pues, prácticamente fue la parte del sector agrícola en ese sentido. Maestro, bueno, Wilfredo, ¿y qué características tienen precisamente estas actividades que menciona Luis en el caso del impuesto al valor agregado? Bueno, es que, por ejemplo, comentaba en el sector agrícola, sabemos que muchos están a tasa cero, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, pues ahí en algunos, pues sabemos que en miscelánea fiscal viene el procedimiento de, por ejemplo, de este tipo de contribuyentes que tienen pues ese saldo a favor, tratándose de contribuyentes, me refiero del sector primario, para efectos de el uso del estímulo fiscal del IEPS, porque en Ley de Ingresos de la Federación viene establecido que tú puedes hacer uso de ese estímulo. Por ejemplo, si tienes tu tractor, que sabemos que utiliza combustible, ¿no?, para efectos de llevar a cabo las operaciones. Ya sea que puedas utilizar vía estímulo fiscal ese IEPS, que sabemos que es un procedimiento que se debe de seguir, o en su momento solicitar en devolución ese saldo a favor por el crédito del IEPS, que va enfocado al sector primario y también va enfocado al sector de autotransporte.
que en su momento, no me van a dejar mentir, veíamos por ahí una materia que se llama contabilidades especiales, ¿no? Exactamente. Y que veíamos sector primario, autotransporte, hotelero, exactamente. Exacto. Que pues igual, hoy en día, pues tiene mucha relevancia este sector, Sí, ¿no? claro, claro. Y precisamente, como lo comentaban, pues hablando del impuesto al valor agregado, pues estas saldos a favor que generaban era precisamente porque tenían actividades a tasa cero, ¿no? Sí, y sí, era que perfecto. prácticamente todos los meses, derivado de sus actividades y teniendo estas actividades que estaban sujetas a una tasa cero, pues prácticamente todos los meses en sus declaraciones de IVA, pues iban generando estos saldos a favor. Y obviamente la opción inmediata para poderlo recuperar era ¿qué? La compensación, La compensación, ¿no? en efecto, porque dice, bueno, ¿cuánto me llevo yo para el tiempo, ¿no? Para poder recuperar ese saldo a favor o en su defecto hacer la compensación que bien comentas, maestro, puesto que era como la forma mucho más estratégica de poder extinguir esa obligación de pago. Sí, aquí y pues al limitarte, pues dice, ya no tengo ninguna posibilidad de compensar, bueno, entonces cambió totalmente la visión, tanto estratégicamente como fiscal para los asesores, las empresas, de este tipo de beneficios que se tenía para poder llevar a cabo esta compensación. Al no darse ese supuesto, bueno, pues entonces entramos en la devolución o buscar otras herramientas por ahí, alternativas más bien, de ver cómo podríamos contrarrestar este tipo de obligaciones, vaya. Y hablando precisamente del impuesto al valor agregado, existen luego la confusión entre los contribuyentes o entre los mismos contadores en el impuesto al valor agregado, que qué diferencia pudiera tener un contribuyente que esté sujeto a sus actividades a tasa cero y otro contribuyente que sus actividades no estén sujetas al impuesto al valor agregado o lo que conocemos como exentos. Sí, sí, claro. Hay una gran diferencia. ¿Qué podrían comentar de este aspecto? Precisamente para nuestra audiencia, que muchos se hacen esa pregunta, si bien en ambas actividades, tanto tasa cero como las actividades por las cuales no se paga el impuesto al valor agregado, no se traslada este impuesto, pero el efecto es diferente, ¿no? ¿Cuál es el efecto, maestros? ¿O cuál es la diferencia entre tener una actividad tasa cero y tener una actividad por la cual no se paga el impuesto o como lo conocemos, actividades exentas? De hecho, en relación al ser sujeto del pago del impuesto, en este caso el IVA, o tener una tasa cero o exenta, deviene mucho del régimen fiscal en el cual tributa el contribuyente. Para efectos de que, bueno, ¿sabes qué? Proporciona este IVA para poder en su momento devolver, o en su defecto puedo yo formar parte del costo también del IVA, puesto que no tengo ese derecho de poder solicitar devolución. Tiene un ejemplo muy claro, es en el desarrollo de casa habitaciones, donde pues ya ahí no puede solicitar una devolución, puesto que esta limitación como tal de todos los gastos relacionados a esta tiende a que al final del día no pueda ser sujeta a la devolución. Es correcto. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos entre un exento y una tasa cero, ¿no? Ya pues creo que ya lo tocó el tema Luis. Yo creo que es importante comentar, César, acerca de los plazos para efectos de la devolución, ¿no? Cuánto la autoridad se puede tardar en este caso para devolver esos saldos a favor, o en el caso del pago de lo indebido. Retomando el tema del IVA, sabemos que el procedimiento para la solicitud, pues vamos a tener que llenar unos anexos que vienen establecidos en la miscelánea fiscal, pero para efectos de los tiempos, el Código Fiscal nos establece que la autoridad tiene un plazo de 40 días hábiles para hacer efectivamente esas devoluciones. Pero es importante comentar que durante ese lapso de tiempo, la autoridad tiene su facultad para verificar la procedencia, porque así lo establece el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación. Me refiero más que todo en el caso del IVA, César, no me vas a mentir también, Luis, que para una solicitud de devolución de IVA es un poco más compleja por la información que nos piden. Por ejemplo, te pide relación de clientes, relación de bancos, por ejemplo, de proveedores, tus principales clientes, tus principales proveedores, y de alguna otra forma se va alargando ya ese periodo, ¿no? De los 40, se puede volver a más. De tal forma, en el Código Fiscal nos establece que una solicitud de devolución puede durar hasta 1 año y medio por el tema de que te vaya solicitando
información a la autoridad competente, porque dentro de sus facultades, no solamente a ti como contribuyente, puede irse también contra terceros que estén relacionados con esa actividad. Las famosas compulsas, ¿no? Es correcto. Incluso a mí me ha tocado ya en la práctica, cuando son devoluciones de IVA, que incluso te piden cruzar así con asientos de auditoría, casi, con índices de auditoría, lo que estás tú pagando con el estado de cuenta, ¿no? Cruzarlo para que vean que efectivamente la erogación está pagada. Contratos, incluso también nos llegan a solicitar contratos para ver que la materialidad y el vínculo jurídico que tú tienes con esa persona, ¿no? Qué tipo de servicio te da. O sea, se vuelve más engorrosa entonces esta parte de la devolución cuando tú haces porque realmente, y yéndonos a lo que es el trámite de devolución, el trámite, y ahorita nos lo van a explicar y nos van a detallar el procedimiento, realmente es muy sencillo, ¿no? Lo que es más engorroso es después de que ya metes el trámite, ¿no? Que es, como bien lo comentabas, Fabio, es prácticamente ya la solicitud, porque pues tiene también plazos para poderte solicitar precisamente la información la autoridad, ¿no? Es correcto. Entonces, en efecto, la promoción o la gestión de la solicitud de devolución, si bien es cierto, es mucho más sencillo, pero una vez que conoce la autoridad de este aviso o de esta solicitud, se viene todo el viacrucis, por decirlo de alguna manera, puesto que no te pide nada más la relación o la compulsa entre uno y otro, sino más bien todo el cúmulo de información que al final de cuentas la autoridad tiende a analizar para que en un momento pueda y te la rechace, ¿no? Resulta improcedencia mediante una resolución, te diga, ¿sabes qué? Resulta improcedente la solicitud de la devolución de tal periodo, ¿no? Entonces ya nos vamos a un procedimiento totalmente ajeno, pero depende mucho el tema de la cuantía, maestro, porque al final del día no es lo mismo solicitar una devolución de 10,000 pesos a 150,000 pesos, y ahí donde la autoridad dice, ¿sabes qué? A ver, tráeme toda la información, y entra y inicia facultades de comprobación los términos del 42, segunda y tercera, pidiendo todos los datos, informes y demás, en el que ahí es donde resulta ya engorroso todo el problema, ¿no? Que si bien es cierto, hay 40 días para poder solicitar la devolución, ya llevamos un periodo bastante largo en el que al final concluye con una improcedencia, ¿no? Sí, y luego por eso, no me dejarás mentir, Fabián, yo creo que por eso se genera ese mito en el cual al contribuyente, en el cual dicen, oye, es que yo devolución, jamás voy a pedir devolución porque prácticamente es ponerme la soga al cuello y que el SAT me venga a revisar. A lo mejor empieza revisándome el saldo a favor, pero se salta a revisarme otras cosas. Entonces, el mito que tienen los contribuyentes es de que el solicitar una devolución de una contribución es prácticamente que le va a llegar una auditoría. Entonces, ellos mejor prefieren o compensar, que es una cuestión mucho más laxa, que de todas maneras también podría venir una revisión por parte de la autoridad, o simplemente en muchos de los casos, pues dejar el saldo a favor, ¿no? Incluso en una cuestión ya un poco más, vamos a llamarlo más, pues severa, ¿no? Decir, no, yo prefiero mejor dejar el saldo a favor a que me revise el SAT, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Tiene mucho que ver la forma en que llevas la contabilidad, ¿no? Todo el conocimiento de la información, el correcto registro, la correcta integración de la documentación comprobatoria, que ahí donde nosotros empezamos a analizar si efectivamente el cumplimiento de la obligación se presenta tal cual establece la ley. Porque si bien es cierto que tú presentas una obligación, posiblemente en diversos actos puede que no dé lugar a lo que uno interpreta con lo que el contribuyente tiende a realizar, ¿no? De allí en adelante puede que sea un poco mucho más, desde mi punto de vista, un poco más sencillo si es que tenemos la documentación comprobatoria integrada. El detalle es, como bien comentabas, bueno, no tengo el contrato, tengo que realizar el contrato, fecha cierta, la integración, soporte y demás, que ahí donde dice la autoridad, ¿sabes qué? Concluyendo en un periodo de 3, 4 meses, resulta que no da lugar a la devolución, puesto que no se cuenta con los elementos para poder determinar si efectivamente los actos que motivaron la operación resultan ser ciertos. Y vayamos a un extremo, luego incluso ni los contribuyentes tienen registrado en la contabilidad su saldo a favor, ¿no? Sí. Es importante también hacer el registro pero de seamos saldo un a favor, poquito ¿no? más críticos en el sentido de la ley de ingresos de la Federación.
porque al final del día el Estado también participa con la sociedad. Porque, ¿qué sucedía? Que nosotros llevábamos esa compensación de saldos a favor con otros impuestos y demás. Si resultamos críticos, resulta que limita al contribuyente de poder hacer uso de esta facilidad. ¿Qué pasa? Que ese IVA en su momento tiende a que me limite a mí, pero con un periodo mucho mayor de desfase en el que puede el Estado hacer financiamiento del recurso en el cual yo tengo. En esa posición la he analizado, porque realmente el sector se puso ante esta situación porque pues, no daba lugar a la interpretación que tenía cuando nosotros ya teníamos 5, 6, 7, 8 años aplicando esta compensación. Y hay sectores mucho más vulnerables que tenían esa posibilidad de compensar ese IVA con el saldo con ISR, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo que quieras agregar, Wilfredo? Sí, efectivamente lo que comentaba Luis, es importante que pues sí se lleve una contabilidad intachable, ¿no? Porque si traemos estos vicios y la autoridad nos empieza a solicitar información, recordemos que para efectos de la contabilidad electrónica, pues lo que mandamos es la balanza, ¿no? Y Exacto. dice que cuando nosotros, a petición de la autoridad, nos puede solicitar, pues ya, por ejemplo, las pólizas en su momento. Y en este caso, imagínate, si está una contabilidad mal hecha, y déjame comentarte, César, que hoy en día he encontrado empresas que ni siquiera llevan contabilidad, y es lamentable, la verdad, Exacto, porque es lamentable. dentro de las deducciones autorizadas, los requisitos nos establece que debe de estar debidamente registrado en contabilidad. Imagínate, una auditoría de parte del SAT, no hay contabilidad, pues bueno, Sí, más acreedor a una multa, ¿no? Sí, más si vas a presentar saldos a favor. Es correcto. O eres una sociedad que tiene, por ejemplo, vamos a pensar en sociedades que por sus actividades son tasa cero, que sí o sí cada mes van a tener saldo a favor. Pues obviamente si yo ya estoy en este supuesto, digo, bueno, ya tengo que llevar incluso ya todas las características como para poder solicitar la devolución y meter el aviso de devolución y tener toda la información por si la autoridad me la requiere, ¿no? Porque si ya de entrada el contribuyente va a tener esos saldos a favor, pues también hay que pensar en esa cuestión de prevención, de decir, bueno, voy a pedir la devolución, pero de antemano yo ya hago las cosas bien. Llevo el registro, llevo la documentación correcta, una contabilidad adecuada, etcétera, etcétera, por si me requiere la información la autoridad, yo la tenga a la mano y ese plazo precisamente que tiene la autoridad para devolverlo no se vaya o no se vaya más allá, ¿no?, de lo que pueda hacer. De hecho, si tiene un trasfondo al final del día, porque si bien es cierto, nosotros podemos solicitar una cantidad, no sé, de 10,000 pesos, por decir un ejemplo, resulta que cuando empieza la autoridad a determinar si efectivamente es procedente la devolución, puede ser total o parcial la devolución. ¿Qué pasaría entonces si esa devolución de 10,000 pesos fuera 5,000 pesos? Y resulta que esa devolución la di en compensación. El efecto que podría contener respecto al 17 y 21 de las actualizaciones y recargos. Por derivado de esa facultad de comprobación, ¿qué tanto impactaría a la empresa por el hecho de que determina mediante una resolución una cantidad menor a lo que yo solicitaba? Es correcto, ¿no? Maestro Fabián, ¿y qué pasaría en el caso de que yo, el contribuyente, ingresa su solicitud de devolución, pasan los 40 días y, bueno, pasa el plazo, te pide documentación adicional, el contribuyente no la presenta? ¿Qué pasaría en esos casos? Pues mira, el Código Fiscal de la Federación dice que se da por desistida esa solicitud. En este caso, pues lo recomendable es atender a la brevedad esa información adicional que nos está solicitando la autoridad. Y como sabemos, en la solicitud, pues bueno, va a depender mucho del régimen del contribuyente que esté solicitando ese saldo a favor. Porque, por ejemplo, un asalariado, para efectos de la solicitud, pues bueno, ¿qué es lo que va a anexar? Pues el resumen de ingresos, ¿no? Descargar la constancia de retenciones, que esa la descargamos desde el visor de nóminas, que como sabemos que ese ya se eliminó como tal esa constancia que nos daban los patrones, ¿no?, en PDF. Hoy, como es electrónico, tenemos la obligación de descargar
esa constancia que viene en ese visor. Pero ahí también, César, quiero hacer detallar un punto, porque he detectado que hay personas físicas asalariadas que les están timbrando empresas que no hay una relación laboral, ¿no? Por ejemplo, empresas fantasma. Sí, fíjate que en estos 2 últimos años, y bien que haces el comentario, Fabián, sí hemos detectado que hay personas o contribuyentes que simplemente están en régimen de salarios y dicen, oye, yo chequé en mi repositorio en el SAT y yo tengo comprobantes digitales que me emitió una sociedad que no tengo ninguna vinculación al respecto con ella, ¿no? Entonces, como bien mencionas, seguramente son aquellas empresas, vamos a llamarlo fantasmas, en las cuales quizá a lo mejor utilizaron tu RFC para poder timbrar alguna erogación y hacer obviamente alguna deducción de carácter indebido, ¿no? Entonces, es importante, y cuando tú vas a presentar tu declaración anual como asalariado, pensando que a lo mejor tú viste nada más ingresos de un patrón en particular, te llegas con la sorpresa de que en el momento en que la presentas, pues existen más ingresos derivados de esta situación, ¿no? Y deja que sea sueldo y salarios, puede ser un tema de dividendos. También podría ser, ¿no? Y pues obviamente ahí la retención es mucho mayor por de las diversas conductas que se han dado, pues cambiaría todo la forma. Si fuese un saldo a favor, bueno, cambiaría totalmente el escenario. Imagínate que el contribuyente, en este caso, presentado su declaración anual y se da cuenta que tiene asimilados y al final de cuentas la determinación anual determina un impuesto a cargo. Dice, pues, ¿qué pasó con este ingreso? Yo nunca lo tuve, ¿no? O sea, creo que ahí tendríamos que también aterrizar el tema de la denuncia, ¿no? Por parte del contribuyente hacia este tipo de contribuyentes que realizan esa conducta para efecto de poder desvirtuar esos hechos que en el cual puedo ser sujeto en mi calidad de contribuyente por estos ingresos en el cual no lo percibí, ¿no? Sí, y en ese caso hay un procedimiento para efectos de hacer esa cancelación, ¿no? De ese CFDI. Primero tenemos que identificar cuáles son los CFDI que no corresponden a normalmente a esas relaciones laborales que tenemos, ¿no? En este caso, solicitar la cancelación. Hay un procedimiento que tiene uno que ingresar al portal del SAT, mencionar que no se tuvo una relación laboral con ese CFDI y se da como por bueno, ¿no? En este caso, esa cancelación de ese CFDI. Ahora, importante también que, por ahí comentaste, Luis, del tema de las retenciones. Si una de las inconsistencias que hemos detectado ahorita es que la autoridad está rechazando las devoluciones de esos saldos a favor por el hecho de que mi patrón no pagó en tiempo y forma esas retenciones. Sí. O en su caso, no ha enterado las retenciones. Sí, más bien. En este sentido, hay un criterio por parte de la PRODECON en donde nos establece que, pues bueno, no exime o pues no es una causal o impedimento de la autoridad para que niegue en ese caso esa solicitud de devolución, ¿no? Que normalmente pues sería una solicitud automática. ¿Qué hacer en ese sentido? Mi recomendación es, pues bueno, presentar una solicitud de manera manual. Porque al momento que tú consultas el estatus de esa devolución te va a aparecer rechazada y te viene manifestado la inconsistencia que no se pagó en tiempo y forma esa retención. De hecho, este tipo de pronunciamientos por parte de la autoridad fiscal es lo más recurrente que ha habido, ¿no? Porque entiéndase que muchos contribuyentes no enteran esta retención, ¿no? Y qué bueno que lo comentas en relación al criterio que emite la PRODECON. Pues también hay otro del 14 de mayo del 21, de la primera y el quinto y la 10ª época, una tesis aislada por ahí donde establece también que efectivamente no da lugar a que se niegue la devolución de la retención, toda vez que pues el trabajador es un derecho que tiene y que incluso la autoridad fiscal tendría que iniciar su proceder contra el contribuyente que no haya enterado, ¿no? Sin embargo, se ha dado, es muy recurrente este tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad, pero también tenemos que señalar que independientemente de esta solicitud puede dar lugar a un recurso de revocación o una demanda de nulidad para efectos del reconocimiento de esos derechos en el cual puede ser sujeto el tema, bueno, que lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando de plano ya la autoridad nos rechaza la devolución, ¿no? Y bueno, vamos a pedirle a nuestros amigos de la audiencia que nos manden sus preguntas. Y aquí veo que nos mandan algunas preguntas precisamente la gente de la audiencia.
Vamos a empezar a contestar algunas preguntas, a ver si, y si tienen alguna duda sobre el tema, por favor háganos llegar sus preguntas, con mucho gusto las contestaremos. Aquí Juanma nos menciona, dice una duda, solicité devolución de 4 ejercicios anteriores y sí procedieron, ya me devolvieron 2020 y está en proceso de pago 2017, 18 y 19. Sale a pagar y de esos 2 no hice ningún movimiento. ¿Es correcto pagar esos 2 ejercicios o así se puede quedar? A ver, es que como que está un poco enredada, ¿no? Sí, está Solicité confusa. devolución de 2 de 4 ejercicios anteriores y sí procedieron. Ya me devolvieron 2020 y está en proceso de pago 17, 18 y 19. Y está en proceso de pago 17, 18 y 19 y sale a pagar. Y de esos 2 no hice ningún movimiento. ¿Es correcto pagar esos 2 ejercicios o así se puede quedar? Híjole, es que... Bueno, si de nos- hecho, ahí dice el 2019 sale a pagar y los otros 2, 2017 y 18, prácticamente están en proceso de pago, De ¿no? pago. Aquí, bueno, a lo que interpreto es que si lo puede dejar así, dejar de pagar esos impuestos. Ok, En que ese 2019 no lo tenga que pagar, ¿no? En efecto, en mi opinión tendría que pagar los impuestos en el cual fue sujeto a cargo, puesto que en el 20 pues obviamente fue sujeto a devolución en relación a que pues se enteró más, ¿no? Sí, en este caso, como ya pidió la devolución de esos ejercicios, lo que hubiera podido hacer en el caso de que en el 2019 tenga una contribución a pagar, hubiera podido compensar, ¿no? Compensar también, Pero como ya en pidió efecto. devolución y que ya está, por lo que menciona aquí su pregunta Juanma, pues ya están, Proceso unas de ya pago. devolvieron y ya están nada más en proceso de pago, ¿no? Entonces, 2019, pues sí tendrías que pagarlo, Juanma. La posibilidad que hubieras tenido para no pagar es haber compensado las declaraciones de los años anteriores, pero bueno, la solicitaste en devolución, entonces ya no podríamos compensarla, ¿no? Sí, de hecho, el 150 de la ley de renta en tema de persona física, pues también parte diversas condicionantes de que si tuviste los ingresos menores a 400,000, pues no tendrías la obligación de presentar. El tema aquí, si tomas ese derecho de presentarlo como tal y la obligación te sale el impuesto a cargo, pues entonces tendrías la obligación de pagarlo, ¿no? Ok, ayúdanos con la siguiente, por favor, maestro. Federico Reyes, contadores, muy buenas tardes. Les envío un saludo y gracias por el tema. Les pido su opinión y comentarios del siguiente caso. Una persona física ha venido presentando año con año su declaración anual de sueldos y salarios sin estar obligado, obteniendo saldo a favor en todos. Sin embargo, para la declaración 2021, el SAT la rechazó debido a que se encuentra como no localizada, según la cédula fiscal. Se hizo la solicitud de verificación de domicilio, pero la autoridad ha solicitado 2 prórrogas de manera consecutiva, argumentando que necesita más tiempo para realizar el acto. ¿Qué recomiendan hacer para que pueda proceder el saldo a favor de la persona física, ya que está detenida por la cuestión de domicilio? De hecho, en el 22 partes este pequeño limitación en el que pues, si no está localizado prácticamente no da lugar a la devolución. Hay una premisa en la cual establece la ley. Sin embargo, en mi opinión, tendría que esperar la actualización para efectos de que una vez localizado pues, continúe con el debido procedimiento. Sí, ya que, como bien mencionas, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, uno de los requisitos para proceder a una devolución es de que el contribuyente esté localizado. Pues aquí la recomendación, no nada más para Federico Reyes, sino para todas las personas que pretendan hacer una devolución, es que precisamente puedan checar su estatus en su constancia de situación fiscal y ver si están como localizados por parte de la autoridad fiscal. Si no es el caso, solicitar una verificación de domicilio y una vez, porque comúnmente lo que hace la autoridad en estos casos es, tú solicitas la verificación del domicilio y te manda un aviso que necesita una prórroga. Y a mí me ha tocado también que te solicita una segunda prórroga porque no puede hacer este trámite. Y entonces, bueno, estás a expensas de que la autoridad pudiera tener el tiempo para poder hacer la verificación del domicilio, como en el caso de Federico, pero es importante que si la devolución se la rechazaron por este concepto, pues tendría que esperarse a que la verificación del domicilio
ya la haga la autoridad, que en su constancia de situación fiscal ya aparezca como localizado, y posteriormente, aquí por lo que menciona, era una devolución automática, pues entonces tendría que meterla una vez que ya está como localizado en el RFC, pues solicitarla de manera manual, ¿no? Manual. ¿Alguna otra opinión que tengas de esta pregunta, maestro? Solamente, pues, no sé si es devolución automática o es a solicitud del contribuyente. Para efectos de que, por ejemplo, si pasa más de 40 días, ese tiempo, en el Código Fiscal manifiesta que la autoridad te va a pagar adicionalmente del monto intereses. Pero en este sentido, primero te paga intereses, después el saldo a favor. Ahí para hacer como esa precisión. Okay, Lorena Álvarez, dice, buenas tardes, buena charla. Al contrario, gracias Lorena, también nuestros amigos les damos las gracias. Dice, ¿me pueden apoyar? ¿Qué pasa cuando el SAT no devuelve el importe solicitado en primer caso? Hay diferencia por 7,000 en el importe depositado. Y el segundo caso, lo rechazaron ese arrendamiento y el SAT no pone la deducción opcional y yo de antemano, gracias. Pues en este caso sí la autoridad ha tenido como ese punto como crítico, ¿no? Lo mismo ha sucedido en el caso de plataformas digitales, que no está reconociendo, fíjate César, y también para nuestros estimados amigos, las deducciones autorizadas. Al momento que solicitas haces la consulta de esa solicitud de devolución, en la inconsistencia me he dado cuenta que no se manifiesta la deducción autorizada. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Decía que una parte le han depositado. Salvo opinión de ustedes, desde mi punto de vista, considero de que podría compensar o solicitar esa diferencia que tienen, ¿no? Sí, yo también. Salvo opinión de ustedes, no sé. Yo sería también de la opinión de que si ya te devolvieron ese saldo a favor parcialmente y que tienes todos los elementos para comprobarle a la autoridad que el saldo a favor que tú manifestaste en tu declaración es el correcto, yo lo que haría en este caso, meter una solicitud de devolución de manera manual. Obviamente hay un campo en la solicitud de devolución que te menciona que es importe devuelto anteriormente. Tú tendrías que descontar ese importe que se te devolvió anteriormente y solamente pedirías la devolución por el remanente que faltó de devolver, ¿no? Por parte de la autoridad. Yo sería de la opinión en que si tienes todos los elementos para comprobarle a la autoridad que ese saldo a favor sí procede y te devolvió solamente parcialmente esa contribución, metas una devolución manual, le integres todo lo que son los documentos comprobatorios y solamente pidas el saldo, el monto pendiente por devolverlo. El remanente solamente, ¿no? Es correcto. De hecho, ahí pues obviamente hay que estar pendiente porque pues con la debida notificación vía buzón tributario pues tendríamos que darle la debida atención para que en el momento de que la autoridad la requiera toda esa documentación comprobatoria o adicional pues la podamos presentar, ¿no? Ok, entonces sería el caso. Raúl Torres nos pregunta, buenas tardes, excelente tema. Para el caso de una ferretería que consumió una parte de su inventario para construir una bodega para guardar mercancía, la duda es, ¿se tiene que emitir una factura para amparar la salida de mercancía? Y si esta se realiza, ¿se causarían impuestos como lo es el IVA? Gracias. Pues yo creo que aquí en este caso, pues acuérdate que para efectos de la ley del IVA, y hablando específicamente de la ley del IVA, el faltante de inventario pues se considera como una enajenación y estaría precisamente sujeta al pago del impuesto al valor agregado. Entonces aquí sí sería prudente que si tú, en caso de que hayas consumido, como lo mencionas aquí, parte de tu inventario para utilizarlo, de hecho en el reglamento menciona que en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, te menciona que si tú tienes inventarios y los utilizas para consumo de la propia sociedad, obviamente, pues justificando estas situaciones, puede ser una deducción autorizada, ¿no? Pero para efectos del IVA sí también tendrías que comprobar que ese inventario lo utilizaste para, pues, remodelar o construir alguna otra bodega que tú te hacía falta, ¿no? Precisamente para no tener esa falta de inventario y que la autoridad presuma
que es un ingreso para efectos tanto del impuesto al valor agregado como para el impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, claro, porque al final del día, no, independientemente de que en una contraprestación pueda darse el dinero, una especie, o simplemente le dones un derecho a cierta persona y que por al final del día no te pagó por no sé, por el simple hecho del ser buen samaritano, y lo que veníamos platicando en relación al anillo, ¿no? Ajá. Que el hecho de que no hubo una contraprestación, bueno, tendría que acumular en el momento que se dé el acto jurídico, y el caso que ocupa, pues tendría que pagar los impuestos como tal, pues independientemente que la haya consumido para sus efectos. ¿Algo más? ¿Va bien? Sin comentarios, por el momento. Ok. Por favor. J.C. Cordero, buenas tardes, maestros. ¿El o los pagos de impuestos manifestados como indebidos sí pueden ser compensados contra cualquier impuesto? En el tema del IVA, sí. Sobre impuestos propios. Sí puede ser compensado. El tema ya lo mencionamos hace rato. El tema de lo indebido sí la podemos compensar, puesto que ya la plataforma también ya la mejoró la autoridad fiscal. Ok. Bueno, en este caso, comentando también, se puede compensar siempre y cuando también sea un impuesto que se haya generado antes del 31 de diciembre de 2018, porque, por ejemplo, aunque sea pago de lo indebido, no se podría compensar contra otro impuesto, sino que tiene que ser contra el mismo impuesto. Sí, por eso es lo que mencionábamos hace rato, que había muchas dudas al respecto y que la autoridad fiscal aclara que en el caso de pago de lo indebido de impuesto al valor agregado, tú lo podrías compensar en los siguientes pagos mensuales del impuesto al valor agregado, o en el caso de impuesto sobre la renta, pago de lo indebido, lo podrías compensar en futuros pagos de impuestos sobre la renta nada más. El pago de lo indebido no lo podrías compensar con otras contribuciones. La única opción que tienes para poderlo recuperar sería una devolución como tal, ¿no? Es correcto. Sí. Nos escribe Marisela Bastida. Buenas tardes. ¿Qué se debe de hacer para solicitar la devolución de ISR? Ya que no se encuentran registrados los movimientos por parte del retenedor, siendo este último dependencia de gobierno. Uy. Pues está un poco complejo porque considero de que tal vez esta entidad no ha emitido, por ejemplo, los CFDI de nómina, podría ser, ¿no? Sí, que no estén considerados. Recordémonos que en la ley de impuesto a la renta, nos establece cuándo estamos en presencia o cuándo estamos obligados a presentar declaración anual de manera obligatoria, porque está de manera optativa, ¿no? Y nos establece que cuando nuestros ingresos rebasen de 400,000 pesos, habría que ver si por ahí en sus cuentas bancarias tiene pues cantidades mayores a lo estipulado, ¿no? En este caso, pues sí estaría obligado a presentar declaración anual. En su defecto, si opta en ese sentido, bueno, tendría que presentar el escrito, en este caso a la dependencia, para efectos de que pues va a presentar su declaración y en su momento pues se le emite los FDIs. Ese fue un tema bastante complejo que se dio, si no me equivoco, en el 2019, donde algunas dependencias resulta que no habían emitido el CFDI respectivo, pero los pagos sí, ¿no? Y al final presentaron los CFDI, pero posteriores al ejercicio. No, y en algunos casos, precisamente por eso hacía esta exclamación, porque pues se daban estos casos, se dieron muchos estos casos precisamente con dependencias gubernamentales en las cuales retenían el impuesto a los trabajadores, pero no lo enteraban, ¿no? Entonces, aquí pues prácticamente la dependencia gubernamental se estaba quedando con la retención del trabajador, y el trabajador cuando presentaba su declaración anual y quería su saldo a favor, pues obviamente, como lo comentaba Fabián anteriormente, veía la autoridad que el empleador no había enterado esa retención y era un motivo de rechazo de la devolución, pero era porque estas dependencias de gobierno pues prácticamente se estaban quedando con la retención del trabajador, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí se han dado muchos casos en que dependencias del gobierno retienen a los trabajadores el impuesto, pero no lo enteran, ¿no? No lo enteran, y no olvidemos también de que pues la causal o el impacto, más bien la consecuencia que podía tener en este caso el retenedor, pues es el 109, ¿no? Que está catalogado como asimilado a una
defraudación fiscal como tal. Entonces, Tipificado. no solo es dejar de enterar, sino más bien el impacto que pudiera tener al contribuyente una vez que deje de enterar esas retenciones de sus trabajadores. Ok. Pero también estamos de acuerdo de que, por ejemplo, si son entidades de gobierno, pues no tan fácil la autoridad va a fiscalizar este tipo de entidades, ¿no? Porque también forman Sí, pues parte de la su estructura, misma ¿no? estructura, ¿no? Es correcto. Pero no vaya a ser un pequeño contribuyente que pues no ha pagado las retenciones, pues ahí la autoridad, pues lo más pronto es que llegue con Sí, tu sí. notificación a buzón tributario, ¿no? Sí. También en ese sentido. Ok, Mario Raúl Vázquez también nos menciona. Buenas tardes. ¿Es válido que la autoridad fiscal no le sea suficiente la constancia fiscal emitida por bancos y seguros? ¿Hay algún fundamento para desvirtuar y alegar al SAT para no devolver el saldo a favor? Bueno, si no hay ningún fundamento en el cual la autoridad fiscal te pueda rechazar una constancia emitida, y más por una institución de carácter financiero. Aquí en este caso, si la devolución por la cual ha sido sujeto Mario Raúl, a lo mejor es una devolución de carácter automático, en el cual la autoridad a lo mejor le rechazó en primera instancia la devolución, pues en este caso pues la sugerencia es que se pueda emitir o que pueda hacer su devolución de carácter manual y adjuntar precisamente esta constancia, pero no hay ningún fundamento por el cual la autoridad pueda rechazar una constancia emitida por una institución financiera, ¿no? Amén de, ¿Ustedes qué opinan? amén de que en su momento pueda negar la devolución cuando a lo mejor la plataforma que está precargada, precisamente la regla miscelánea del 2022 establece que si en el aplicativo no es el mismo número de clave, pues igual también te podría rechazar, ¿no? Como parte de sus excepciones. O también en su momento que no esté el banco te emita la constancia, pero que no esté timbrada, ¿no? Que sea un documento en PDF, tal vez podría ser También una podría causal ser, ¿no? también. Y el uso del CFDI que corresponda, ¿no? Porque por lo que logro entender, puede que sea de algún crédito que se haya adquirido, ya sea de crédito bancario, por ejemplo, de Infonavit o cualquier organismo, ¿no? Sí, fíjate que es muy, muy importante y ahorita que estás haciendo este comentario, Fabián, nos hemos dado cuenta en la práctica que muchos de estos rechazos de devoluciones es porque en las constancias de intereses del RFC del contribuyente no viene el RFC del contribuyente o es erróneo el RFC. Es ahí por eso que la autoridad al momento de precargar, como mencionan los datos, dice, como está erróneo el RFC, pues se lo cargo a otra persona, ¿no? No te lo cargo a ti. Entonces, muchas veces cuando ya te das cuenta es porque ya estás viendo tu estado de cuenta y te percatas que el RFC que tiene la institución financiera que te está reteniendo esos intereses y que te está cobrando esos intereses y reteniendo el impuesto, tu RFC es erróneo o que no tienes un RFC como tal, ¿no? Entonces, por eso, aunque tú la metas en tu declaración anual, la autoridad dice, no, pues yo no tengo la constancia porque nadie te ha emitido ninguna constancia, aunque tú, como dices, Fabián, la tengas a lo mejor en papel o en un PDF, ¿no? Sí, falta de recursos, de elementos que pudiera la autoridad fiscal hacer valer, ¿no? Y un ejemplo claro también que en su momento no le emite de manera en tiempo y forma es precisamente el Infonavit, que en muchos de los casos también estás precargando la información, resulta que no está reflejado los intereses pagados a la Infonavit. Entonces, pues dices, necesito la documentación comprobatoria, bueno, entonces tendrías que asistir a la delegación para efectos de que pues, te faciliten la constancia de intereses, ¿no? Sí, ya ves que ahora con el portal empresarial, para efectos del Infonavit, es mucho más sencillo en la parte de trabajadores. Ahí ya puedes tú bajar directamente, si tú tienes un crédito con esta institución, directamente ya puedes bajar tu constancia, ¿no? Es mucho ya más fácil, ¿no? Con bajar la constancia. Pero sí puede ser eso, que la institución financiera te emita la constancia, pero a lo mejor tu RFC está mal o no tengas un RFC como tal. Por eso el SAT no ha tomado en cuenta esa retención de esa institución financiera, ¿no? Seguimos con la pregunta. Alma Hernández Minor, ¿cómo se solicita el pago de lo indebido de ISR? De antemano, gracias y saludos. Bueno, en el caso del pago de lo indebido, pues si en el periodo que ocupa tendría que presentar la solicitud a través del formato electrónico de devoluciones para efectos de que una vez que la autoridad la estudie y demás, si resulta procedente, pues tendría que devolver como tal a través de ese formato. Ok, entonces sería a través del
lo que conocemos como el FET. El ¿no? FET, el famoso FET, ahí tendríamos que hacerlo. Eloísa Sánchez Cantero, dice, buenas tardes. Me llamo Eloína, pregunta, contadores. Me rechazaron una devolución de ISR porque las retenciones del retenedor no se encuentran registradas. ¿Qué se debe de hacer? Es lo que Los mismos casos que hemos comentado, ¿no? Fabián, por favor. ¿No? Bueno, en este sentido, mi estimada Eloína, pero también para nuestros amigos también, pues lo que se debe de hacer es solicitar la devolución automática, porque si bien es cierto, no se ve reflejada en el aspecto de que, por ejemplo, no haya pagado en tiempo y forma esas retenciones el patrón, ¿no? En este sentido, pues presentar la solicitud. Sí, de manera partiendo ya del manual, criterio que ya habíamos comentado, de que pues, Sí. eso no es impedimento de que el trabajador sea sujeto a la devolución, ¿no? Sí. Exactamente, pero entonces ya lo tendría que hacer en el formato electrónico de manera manual, ¿no? Y correcto. anexa precisamente toda la documentación comprobatoria. Así es. José Antonio Esteban Chávez nos menciona, buenas tardes, licenciado Wilfredo, licenciado César y el maestro Luis. Excelente tema. En caso de una veterinaria que lamentablemente tuvo pérdidas de producto y pues ni a quién cobrarle, en la declaración anual la puedo prescribir como pérdida. Se tendría que emitir alguna factura. De antemano, muchas gracias. Saludos desde Palenque, Chiapas. Bueno, tu tierra, desde ¿no? el paisano, sureste. ¿no? Paisano, Qué su bueno, paisano José Antonio, excelente, ¿no? pero excelente duda. En efecto, ahí hablamos de si podemos nosotros prescribir la pérdida como tal. Tiene que haber un proceso especial, puesto que el pronunciamiento de la pérdida se menciona en ley el tema caso fortuito, ¿no? Exactamente, Tendrías ¿no? que agotar ese procedimiento para ver si en efecto le puedes dar ese tratamiento fiscal. De lo contrario, no podríamos hablar, por lo tanto, tendríamos que emitir una factura para ello, o en su caso, la obligación de pago. Sí, también sería importante que en este caso y en algún otro caso donde suceda estas situaciones, pues también tener un documento legal, como por ejemplo a lo mejor una denuncia en el Ministerio Público, una cuestión pública en la cual pues podamos soportar este hecho, ¿no? De que se nos perdieron o que nos robaron la mercancía o que se nos perdió la mercancía por alguna, pues en tu tierra que llueve bastante a veces, Sí. que pueda ser alguna pérdida por una situación de esa naturaleza, Pues, ¿no? Levantar Levantar también caso, a lo pues, mejor depende del tipo de producto. Si es vía traslado, pues a lo mejor contratar un seguro, ¿no? Por este tipo de detrimentos patrimoniales que se pueden dar, ¿no? Pero sí, entonces sí la podría deducir por pérdida por caso fortuito. Por caso fortuito, si se agota el procedimiento judicial, de lo contrario no la podría deducir. Ok. Gracias. Por favor, maestro. Juanma. Dice Juanma, persona física asalariado. Solicité 2020 y 2017 ISR. Me devolvieron al 100%. 2019 y 2018 es a pagar. Pero de esos no moví nada. ¿Se puede quedar así o recomienda enviarlas y pagarlas? Es la persona que nos había escrito anteriormente, nomás Sí. que ya como que Mejoró la el- pregunta ya la pregunta. sí, ya lo que habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, nada más que la pregunta ya no la redactó de una manera un poco más sencilla, ¿no? Cirilo Lazo nos menciona, buenas tardes, solicitando su ayuda. Una persona moral que es grande contribuyente está obligado a presentar aviso de compensación por la compensación aplicada en la declaración anual de un saldo por pago de lo indebido derivado del pago provisional del mes de noviembre. Gracias. Bueno, aquí estamos hablando de que fue una compensación de un pago de lo indebido. Y recordemos que de acuerdo a la resolución miscelánea, cuando tú haces una compensación de algún saldo a favor, no es necesario meter el aviso de compensación, a menos de que seas un gran contribuyente, Tendrías ¿no? que presentar Tendrías- el formato, ahí sí en el tendrías que formato pre- SIP, ¿no? Todos los anexos que te soliciten. que sería en este caso Es el correcto. formato, el F32, ¿no? F3241, es correcto. Exactamente. Y otra cuestión que también te obligaría a presentar el aviso de la compensación. Una es por ser grande contribuyente y la otra que es por derivado de un pago de lo indebido. En este caso, también los pagos de lo indebido, si no fueras grande contribuyente, simplemente con presentarlo en la plataforma de declaraciones y pagos sería más que suficiente, pero si es una compensación de un pago de lo indebido,
ahí sí estarías obligado a presentar el compensación. aviso correspondiente en el formato 3242, F32, ¿no? correcto. Ajá, F3242, ¿no? Y si es grande contribuyentes, no sería en el formato electrónico, ¿no? Sí, En el formato sí, electrónico, porque hay un formato que es como una plantilla de Excel, y tú lo llenas y ese es el que mandas, ¿no? Pero ese es para personas, vamos a llamarlo para los mortales nada más, ¿no? Los grandes contribuyentes tendrían que hacer este mismo formato, pero hay un programa que la autoridad es correcto. precisamente Es correcto. tiene y que es el mismo formato, nomás que es electrónico. Llenas el formato, lo que recabas es un archivo que se genera y ese es el que mandas, ¿no? Por ser Así es. de los grandes contribuyentes, de los tocados por Dios, diría, ¿no? Recordemos que los grandes contribuyentes son aquellas personas que tienen como ingresos, que declaran ingresos superiores a 1.500 millones de pesos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de grandes contribuyentes. Por favor. A ver, Ávila Cris, una duda. Si no acepta la deducción ciega en arrendamiento, ¿qué procede en este caso? Ese es un tema una en la presentación provisional y otra en la anual también. Había que, no sé, en mi opinión teníamos que presentar un escrito de aclaración, puesto que no te permite llevar a cabo la deducción ciega. De lo contrario, pues obviamente tendrías un impuesto a pagar, ¿no? Y incluso en tema de arrendamiento, pues es bastante especial, puesto que no se puede deducir del todo, ¿no? Exactamente, Sino que son muy específicas las deducciones, es ¿no? En correcto, arrendamiento. estamos hablando de prediales, de mantenimiento en algunos de los casos. Entonces, sí tendría que presentar un caso de aclaración, puesto que en ese sentido le generaría un impuesto a cargo si no aplicara la deducción ciega. Sí, aquí, pues, a Ávila Cris, nos estaría importante que quizá a lo mejor nos pudieras mencionar dónde no te aceptan la deducción Si en el opcional, provisional ¿no? o en la- Si en el o en la provisional o en la declaración anual, Es ¿no? Porque correcto. tú puedes utilizar ambas deducciones dependiendo de qué, bueno, si es en provisionales o en la anual ya eliges cualquiera de las dos, ¿no? Entonces sí sería importante que nos pudieras mencionar De hecho, en qué maestro, declaración, en ¿no? el tema de declaraciones anuales, pues lo que presentas provisionalmente, pues ya en la anual ya viene prácticamente precargado, ¿no? Entonces, había que ver en dónde no le da esa posibilidad de la deducción ciega, ¿no? Entonces sería importante que nos mencionara en qué declaración, si en provisional o en anual, Es ¿no? correcto. La siguiente, por favor, Fabián. Nos escribe Emilia Irene Rueda Alcántara. Buenas tardes. La charla es muy interesante. Aprovechando el tema de las retenciones, la autoridad no me está reconociendo las retenciones y me está solicitando el pago de impuestos calculados por la autoridad. Por esas retenciones no reconocidas, ¿qué me pueden sugerir? Gracias por su apoyo. Pues yo lo que le puedo sugerir es que, pues en este caso, seguramente es por alguna situación que comentábamos de que a lo mejor el empleador o el retenedor pues no enteró esas retenciones y no se las está considerando para su pago. Entonces, O posiblemente también en la emisión del CFDI por nómina desfasada de un ejercicio a otro puede darse el supuesto, o en su defecto también puede resultar cancelado los CFDIs, ¿no? Entonces resulta que para la persona, en este caso el trabajador, el CFDI para ella es vigente porque no está verificando en la plataforma como tal si efectivamente es vigente o cancelada, y resulta que el contribuyente canceló ese y puede ser una retención menor de lo que había declarado, ¿no? es, O por ejemplo, no sé si te recuerdas que hubo una regla que establecía que si había errores en los CFDI, tenías hasta febrero para poder La cancelar. sustitución es Tal vez correcto. podría ser en ese sentido y el sistema no lo está reconociendo. puede ser eso, ¿no? Entendamos que la plataforma de repente es tan bondadosa que no actualiza, ¿no? O sea, también debemos tener en cuenta eso. Sí. Eugenia BC nos menciona, buenas tardes, excelente charla. Pregunta, ¿una persona que se encuentra en arrendamiento puede pasar al reciclo? Bueno, pues en principio sí podría pasar al reciclo, ¿no? Sí, si es de arrendamiento, estaríamos viendo algunos otros supuestos por los cuales no pudiera pasar. ¿Como cuáles serían, maestro? El tema, por ejemplo, de que ese socio forme parte de una sociedad, De una una persona sociedad. moral, y que tenga control del efectivo, ¿no? De la administración, posiblemente por ese lado no podría pasar a reciclo. Que sería una de las Una de principales, las causales, ¿no? Es correcto. ¿Alguna otra, Fabián? Que Igual que, por ejemplo, no vaya al corriente en sus obligaciones, En sus ¿no? Que por ahí tenga una declaración pendiente, puede que también podría pueda no ser una pudiera- causal, Sí. ¿no? Sí, entonces en principio una persona que tributa en arrendamiento sí podría ser reciclo
Sin embargo, pues tendría que ver estas circunstancias en las cuales no sea integrante de una Sí, sociedad. una vez estudiado el Ujú. contribuyente, maestro, estudió el contribuyente de que tiene los elementos para pasar reciclo, debió presentar su aviso al 31 de enero de este ejercicio fiscal. O en su defecto, con la información que cuenta la autoridad, también pudo haberlo hecho. Había que ver la situación en sí del por qué pudo o no pudo pasar al régimen de reciclo, ¿no? Sí, pero en principio sí, nada más hay que verificar Es correcto. si tiene algunos de estos supuestos que mencionamos para no poder, o como limitantes para poder entrar al reciclo, ¿no? La que sigue, por favor. Nos escribe Grady Guillem. Buenas tardes. Me devolvieron parte del saldo a favor, persona física, actividad empresarial, porque el retenedor no enteró las retenciones. Al solicitar la devolución manual, tengo que anexar los comprobantes.